Bueno, las 9 de la mañana con 26 minutos. Vamos a recibir con muchísimo gusto esta mañana también aquí con nosotros al presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay, a Diego O'Neill. O'Neill, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por visitarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Hemos visto que la Cámara está preocupada, a tal extremo que ha emitido un comunicado sobre lo que están advirtiendo es una complicación que se viene agudizando en las relaciones laborales. Citan puntualmente el caso, por ejemplo, de la pesca, en un marco donde además el gobierno pretende la llegada de más inversiones para generar un crecimiento en la economía. Puntualmente, ¿por qué entendieron ustedes, O'Neill, la necesidad de salir a la palestra pública con este comunicado y cuáles son los elementos que están advirtiendo de peligrosidad? Bueno, bien, gracias por la pregunta, porque es bueno explicar por qué la Confederación, que normalmente tiene un perfil bastante bajo, sí, optó por hacer este comunicado. En realidad es un poco lo que tú decís, algunas situaciones que hemos venido observando, quizá no a nivel de sectores, pero sí a nivel de algunas empresas donde hay conflictividad, reclamos sindicales, a pesar de haber un convenio colectivo vigente y que no están a tono con la situación que se está viviendo, y en particular el caso más grave y más evidente, que es el de la pesca, que realmente preocupa mucho. Entonces nos pareció necesario poner el tema sobre la mesa, advertir de los riesgos de estas situaciones, de la importancia de corregir el rumbo y pensando también en la necesidad que el país tiene de crecer, y para lo cual es imprescindible el aumento de las inversiones. Entonces, ¿qué preocupa eso puntualmente en el caso de la pesca? ¿Qué les preocupa? El caso de la pesca es de una gravedad superior. Tenemos casi 30 días de paralización, con una destrucción de valor absoluta, pérdidas millonarias, pérdidas de jornales para una cantidad de gente que están hace casi 30 días sin trabajar, pérdida de clientes, pérdida de mercado, todo lo que ocasiona una situación irregular como esta. Y cuando se suscribe un convenio colectivo, y la pesca lo hizo y lo tiene vigente hasta abril de 2027, están fijadas las condiciones tanto salariales como de trabajo para el periodo que abarca el convenio. Entonces, un conflicto para modificar condiciones de trabajo en medio de un convenio que está vigente es una cosa muy irregular, que no solo afecta a la pesca, sino que también es un ataque a la institucionalidad de la negociación colectiva, porque si no se respetan los convenios colectivos, la negociación colectiva pierde sentido. Más allá del hecho puntual y del caso puntual de la pesca, la Cámara, la Confederación, ¿qué está pidiendo? ¿Una mayor participación del Estado, del gobierno? ¿Una mayor incidencia del Ministerio de Trabajo eventualmente, o de la Presidencia de la República en la resolución del caso? ¿De un parate en esta situación? A ver, nosotros nos consta que el Ministerio de Trabajo está trabajando en esta situación, que hay esfuerzos por tratar de resolverla. Lo que sí nos parecía importante era advertir y que estas situaciones que se están dando, y esta en particular, la gravedad que tienen, como digo, no solo para el sector involucrado, sino también para la institucionalidad de la negociación colectiva, y sobre todo para esa prioridad que el gobierno ha marcado y que nosotros compartimos absolutamente, de un mayor crecimiento económico para generación de trabajo, para desarrollo, para todo, y que eso pasa por las inversiones. Imagínese un inversor que ve este tipo de escenarios, ¿qué puede pensar respecto de la concreción o no de esas inversiones? Entonces nos parece que es un tema que hay que atender con mucha dedicación y con mucha importancia. ¿Tienen datos, tienen información de que eventualmente alguna inversión programada se esté eventualmente reanalizando, teniendo en cuenta esta realidad laboral de conflictos laborales? En el sector específico de la pesca, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuál puntualmente? No puedo decirlo, pero sí. Inversiones que estaban previstas y que están en stand-by. Correcto. Producto de esta situación. Sí. ¿Y cómo puede afectar esto, O'Neill, teniendo en cuenta que ahora nomás, en junio se vencen muchos convenios, se viene una ronda, todavía el gobierno no ha fijado las pautas, algún mensaje ya dio el equipo económico y también el Ministerio de Trabajo, de cara precisamente a esa negociación en los consejos? Este panorama, ¿cómo puede afectar? Y bueno, estas señales, digamos, de conflictividad que han habido en estos meses no son buenas tampoco para la negociación colectiva que está para iniciar. La negociación colectiva siempre tiene una conflictividad
sí, que acompaña, digamos, va de suyo, que digamos, parte de... es deseable que sea lo menor posible, que esté acotada. También es deseable que la negociación no se extienda mucho, porque eso también termina repercutiendo en un aumento de la conflictividad. Pero bueno, tener este tipo de actitudes de algunos sindicatos en lo previo preocupa, porque es como la antesala de lo que podría llegar a pasar en la negociación colectiva. Esperemos que no. Pero digo, también es en alguna medida una advertencia en ese sentido. Y más allá de la pesca, ¿qué otros sectores le preocupa en contexto de conflictividad? Bueno, han habido casos, quizá no de todo el sector, pero sí a nivel de empresas, de algunas empresas en el sector lácteo, en el sector frigorífico. Han habido otros casos y algunos que ni siquiera han tomado estado público, porque a veces se prefiere incluso tratar de que no trasciendan para no afectar las relaciones comerciales de las empresas que están involucradas. O'Neill, a propósito de lo que se viene justamente, que es la negociación en los consejos, el gobierno ha dado alguna señal de lo que van a ser las pautas, que estarían diferenciadas, porque el gobierno quiere tender en particular a los salarios más bajos, los 25.000 pesistas, como se les llama, y puede haber escala, no está definido bien el porcentaje aún, se está seguramente resolviendo entre Odón y Castillo esto. ¿Usted cómo ven eso? ¿Ven bien que haya escalas en los incrementos salariales que se vienen? Sí, a ver, atender los salarios más bajos, y esto que tú mencionabas de los 20.000 pesistas, es una prioridad compartida. Ajá. Es bueno aclarar que cuando uno habla de los 25.000 pesistas, aproximadamente el 70% está en la informalidad. Entonces que a esta gente no se llega a través de los consejos de salarios, ¿verdad? El otro 30% sí, y es bueno que haya tratamiento diferencial para precisamente atender esas situaciones de los salarios más sumergidos con mayor cantidad de recursos. Así que eso es compartido. Veremos cómo son las pautas, porque más allá de los trascendidos no hay información todavía. Queremos que en esta semana quizás se conozca se cite el Consejo Superior Tripartito y se informe de las pautas, pero por lo menos ese criterio es compartido y veremos qué otras cosas aparecen. Tal vez no tanto la reducción del tiempo de trabajo. No, entendemos que no va a ser un tema de esta negociación. ¿No? No, el ministro, a ver, en algún sector se puede plantear, pero no como... por lo menos no va a estar dentro de las pautas del Poder Ejecutivo. El ministro nos dijo en una reunión que tuvimos hace algunas semanas que su intención era generar un ámbito específico para la discusión tripartita de la reducción de la jornada laboral, que entendía que era bueno dar esa discusión a nivel tripartito y después, como el resultado de esa discusión fuese el Parlamento, si es que había algo para llegar. Nosotros dijimos que naturalmente íbamos a participar. Tenemos una posición contraria a avanzar en una reducción de la jornada laboral con carácter general en el país hoy, porque entendemos que no es ni oportuna ni conveniente, pero bueno, si se genera el ámbito, participaremos. Pero entendemos que no va a ser nada que esté planteado para esta ronda de la negociación colectiva. O'Neill, ¿qué piensa de la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% de los más ricos en el país? Primero un comentario. Se dice que eso sería con la finalidad de dedicarle esos recursos a atender las situaciones de pobreza infantil fundamentalmente. Sí. Ahora, ahí también hay que ser claros, ¿no? Porque el mismo PIT-CNT está por otro lado queriendo volver atrás con la modificación de la reglamentación de las licencias médicas de los funcionarios públicos, cosa que se avanzó en la administración pasada, que se postergó bastante, pero finalmente entró al régimen. Y COFE está dando la batalla para volver atrás. De hecho, ahora se suspende por un lapso esa reglamentación. Y eso es un privilegio claro que tienen los funcionarios públicos respecto del sector privado. Nos parece una muy mala cosa volver atrás. Entonces, obviamente, si se vuelve atrás, son mayores recursos del Estado que se destinan a las licencias médicas de los funcionarios públicos. Por ende, por un lado estamos preocupados por atender la pobreza y disponer recursos, pero por otro lado estamos reclamando más recursos para volver a una situación de privilegio que tenían los funcionarios públicos. ¿Cree que se tendría que grabar, no sé, a los funcionarios públicos o a los políticos y no a los que tienen más? No, lo que estoy diciendo es que hay que ser consistente con los planteos. O sea, hay una preocupación por la pobreza, no podemos pretender
reclamar más recursos del Estado para atender una situación, para volver atrás y volver a una situación de privilegio. Respecto del impuesto del 1% a las personas más ricas, la verdad, habría que ver cómo se plantea, cuál es el mecanismo, a quiénes abarca, que en fin, por lo menos no está planteado la actividad empresarial, sino, entiendo, las personas que tienen un patrimonio por encima de determinado nivel. Es sí claro que la presión impositiva en el país es alta y que por ende, el ministro de Economía lo ha dicho, no hay espacio para aumentarla, pero bueno, que se plantee, se analice y veremos por dónde va. O'Neill, le quiero preguntar por aspectos que tienen que ver con la coyuntura. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama, por ejemplo, internacional? Nadie sabe qué va a terminar pasando, pero se especula, por ejemplo, de un incremento importante en el precio del crudo. Eso puede incluso también afectar el precio del dólar. Esto puede llevar a un enfriamiento de la economía global y en particular en Uruguay. Puede haber no sé si estancamiento, pero sí decir, bajemos un poco la pata del acelerador, pensemos un poco, dejémonos stand-by. ¿Son meses complicados los que se vienen en ese sentido el Uruguay? Bueno, estamos viviendo en un mundo muy incierto, muy inestable. La verdad que es difícil dar una respuesta en ese sentido. Ahora, por ejemplo, en el día de ayer, el crudo que había aumentado bajó, volvió a bajar, o sea, los movimientos, se anuncia una tregua, un alto el fuego en la guerra entre Israel e Irán, no sabemos si eso se va a concretar o no, y cómo van a seguir los acontecimientos. Entonces, indudablemente todo eso afecta a la economía global, nosotros somos... todo repercute mucho en nuestra economía naturalmente y puede haber gente que esté observando todavía los efectos incluso de la guerra comercial también han sido, creo que, bastante leves en nuestra economía, pero indudablemente para la captación de inversiones a nivel global también hay un escenario de incertidumbre que puede ralentizar las decisiones. ¿Cómo está repercutiendo la situación de la diferencia cambiaria en las empresas de la frontera? Con Brasil, por ejemplo. Sí, es un gran tema. Cuando uno, por ejemplo, mira los indicadores de informalidad, la informalidad en el sur, en Montevideo, está bajo del 20%, el promedio del país es 22%, pero cuando mira la frontera con Brasil, Artigas tiene más del 40%, Rivera el 39%, Cerro Largo 33%, todos arriba del 30%. O sea, ese fenómeno de la informalidad es una señal de que la actividad formal y la actividad organizada, la actividad legal, digamos, está con muchas dificultades precisamente por la diferencia cambiaria. El Ministerio de Economía ha anunciado algunas medidas. Sí. Sabemos que hubo funcionarios del Ministerio trabajando con la gente de los centros comerciales del interior en los departamentos de frontera, en la localidad de frontera. Así que, bueno, ahí hay algunas señales, pero indudablemente esos son paliativos a una situación que es muy compleja y que también hay que mirar con mucho cuidado porque a veces ese tipo de medidas pueden, sin desearlo, generar efectos de correr la frontera más adentro, ¿verdad? Entonces, bienvenida es la actitud de buscar soluciones, pero es un problema complejo que hay que seguir muy de cerca y sobre todo eso, ir monitoreando para ver qué medidas dan resultado y qué medidas no, cómo se puede corregir todo lo que vaya sucediendo. Claro, porque la diferencia cambiaria, la brecha cambiaria sigue existiendo y como dice usted, la frontera se va corriendo hacia adentro del territorio, ¿no? Correcto. Ese es un tema que hay que cuidar mucho y que, bueno, la otra cosa que nosotros también sostenimos a propósito de la negociación colectiva es la necesidad de que la negociación colectiva atienda la heterogeneidad empresarial. Entonces no es lo mismo una empresa radicada en Montevideo que tiene acceso a los mercados de determinada manera, al financiamiento, una cantidad de cosas, con empresas de pronto radicadas precisamente en los departamentos de frontera. Entonces, las soluciones que la negociación colectiva arroja homogéneas para todos terminan generando estas dificultades, por ejemplo, de informalidad mucho más alta que se da en esos departamentos. Pero el Ministerio de Trabajo se ha mostrado bastante abierto en este sentido a contemplar las diferencias entre, sobre todo, capital e interior y en particular en las zonas donde hay una informalidad bastante más importante. Sí, bueno, pero ahí todavía hay limitaciones de la normativa, ¿verdad? Y también hay que ver en concreto cómo se aterrizan esas flexibilidades que es cierto que se han expresado. ¿Cómo lo está viendo a propósito a Castillo al frente del Ministerio?
Castillo es una persona de diálogo. Tanto nosotros como las cámaras sectoriales tienen buen diálogo con el ministro. Hay obviamente diferencias en algunos temas, por ejemplo, en este tema de la reducción de la jornada laboral que hablábamos antes, o el impulso que el Ministerio de Trabajo le dio, que finalmente, por lo menos hasta ahora, no ha prosperado en torre ejecutiva modificar el tema de las ocupaciones. El decreto que establece, que regula la ley de desocupación. Correcto, pero bueno, tenemos un buen diálogo en los temas estos de conflictividad, que siempre hay un teléfono abierto, una escucha, una búsqueda de las soluciones, un trabajo importante, digo, así que es un hombre de una gran trayectoria, una trayectoria política dilatada, o sea, más allá de su pasado como sindicalista, creo que es un dirigente político ya con una carrera larga y que por lo tanto tiene que gestionar el ministerio desde esa óptica más general. ¿Cuándo se reúne el tripartito, el Consejo Superior Tripartito? Bueno, tendría que convocarlo en estos días, no lo sé con precisión, con la expectativa de que se anuncien las pautas. Ahí va. ¿Y cuánto tiempo estiman ustedes sería el óptimo en las negociaciones de los consejos? Bueno, ahí no hay un tiempo que esté fijado, pero hay negociaciones que a veces se alargan mucho, negociaciones que van meses, 4, 5, 6 meses. Esos tiempos son excesivos. Una negociación no debería llevar más de 60 días. Creo que es un plazo deseable. No sé, porque también la incertidumbre y las tensiones que genera la negociación afectan también la actividad. Entonces, no es deseable que esos plazos se prolonguen demasiado porque además aumenta la conflictividad. Entonces, entiendo que un plazo de 60, 90 días máximo tendría que ser lo razonable. Bien, Diego O'Neill, me quedo picando esto de la inversión en la industria pesquera que no me va a decir más nada, solamente eso. ¿Era una inversión importante? ¿De qué monto? No sé el monto, pero una inversión que estaba para concretarse y que está observando. No está descartada, está en stand-by, digamos, por esta situación. Correcto. Paralizada. Bien. Diego O'Neill, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.